Me quedé un poco más de tiempo en el coche de lo habitual, mirando a través del parabrisas al mundo exterior, aunque mi mente estaba en otro lugar. Era un hábito en el que había caído en los últimos meses, un poco de tiempo extra a solas, recuperando el aliento antes de entrar a la casa que había compartido con Jenny durante más de una década. Tal vez esperaba que eso calmara mi mente, aliviara la tensión que se había instalado en mi pecho, pero nunca lo hacía. La verdad era que Jenny había cambiado, y en lo más profundo de mi ser, sabía que nuestra relación también lo había hecho. Jenny y yo habíamos estado juntos 14 años. Teníamos una casa que amábamos, una hija que adorábamos y una vida que, a los ojos de cualquiera, parecía ser exactamente lo que debía ser. Pero no lo era. Últimamente, ella se había convertido en una persona diferente, rápida para lanzar comentarios mordaces hacia mí, criticando pequeñas cosas, poniendo a prueba mi paciencia de una manera en que nunca lo había hecho antes. Traté lo mejor que pude de mantener la calma, de mantener la paz, pensando que solo estaba pasando por algo de lo que eventualmente hablaría conmigo. Fue una fría noche de lunes cuando las cosas realmente cambiaron. Me detuve en una cafetería después del trabajo para comer algo tarde. Había algo en sentarme solo en un asiento que me parecía un pequeño respiro de la extraña y constante presión de casa. Pero mientras estaba allí, picoteando mi comida, escuché a dos hombres en la mesa detrás de mí. Estaban charlando en voz alta, sus voces se deslizaban sobre el zumbido de la cafetería. Desde su boda, puedes creerlo, dijo uno de ellos. Casi podía escuchar la sonrisa en su voz. Me detuve a mitad del bocado, curioso. Pero luego la otra voz, la que reconocí, respondió, sí, no tiene ni idea. Aunque somos cuidadosos, siempre lo hemos sido. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que la voz pertenecía a George, mi mejor amigo de casi 2 décadas. No moví ni un músculo, no me giré. Solo escuché, mi pulso acelerado mientras George continuaba. Amigo, pensarías que ya lo habría descubierto. Pero está perdido, demasiado metido en el trabajo y en lo que sea que esté haciendo, rió George, un sonido que ahora me erizó la piel. Es casi triste. Pero bueno, al menos yo puedo ver a Jenny cuando quiero. No podía respirar. George estaba hablando de mi Jenny, de mi esposa. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todas esas veces que Jenny había dicho que trabajaba hasta tarde, las noches en las que se mostraba distante, de repente adquirieron un sentido enfermo. No era un malentendido. George acababa de confesarme una traición que ni siquiera había visto venir, que no había querido creer posible. A medida que su conversación continuaba, sentí que una calma extraña se apoderaba de mí, como una película descendiendo, amortiguando mis emociones. Los detalles estaban ahora a la vista, una grotesca pequeña revelación que se desplegaba sobre una comida grasosa en una cafetería. Sabía que debería haberme levantado y confrontado a George en ese momento. Pero no lo hice. En su lugar, pagué mi cuenta en silencio, me levanté y me fui. Este era un momento del que nunca volvería, pero no iba a permitir que supieran lo mucho que me habían afectado. De camino a casa, mi mente corría. Pensé en los pequeños cambios de Jenny en el último año, su nueva obsesión con su apariencia, los viajes de trabajo que comenzaron a aparecer de la nada. George era más que un amigo, era mi confidente, el tipo que estuvo a mi lado en mi boda, que conocía los detalles más íntimos de mi vida. Ahora, cada recuerdo, cada risa que habíamos compartido, estaba envenenada por esta sola conversación. Pero había una cosa que sabía con certeza, no iba a dejar que me vieran romperme. El momento en que entré por la puerta principal, Jenny me saludó con un rápido beso en la mejilla y volvió a sus asuntos, hojeando unos papeles sobre la encimera de la cocina. La observé, tratando de ver alguna señal de culpa, algún indicio de que sintiera ni siquiera un atisbo de remordimiento por lo que estaba haciendo. Pero me miró directamente, me sonrió y me preguntó, ¿cómo estuvo tu día? Forcé una sonrisa. Largo, respondí, con la voz lo más firme que pude. Si había algo que había aprendido en los negocios, era cómo mantener la cara de póker. Ella ni siquiera parpadeó, y me di cuenta entonces de lo buena que era ocultando las cosas. En los días siguientes, no la confronté. No dejé entrever que sabía algo. En su lugar, tomé mi tiempo, dejando que la ira se cociera a fuego lento, dejando que el shock se convirtiera en algo frío y resuelto. Observé a Jenny con más atención, notando pequeñas cosas que antes había pasado por alto. La forma en que sonreía cuando recibía un mensaje de texto, la rápida mirada a su reloj cuando pensaba que no la estaba mirando.
Cada acción me parecía una ofensa, un recordatorio de la vida secreta que pensaba que podía mantener oculta. Ese fin de semana, inventé una excusa para salir unas horas y me puse a trabajar. Necesitaba pruebas, evidencia de que lo que había escuchado era real, de que no estaba sacando conclusiones apresuradas. Instalé una aplicación de rastreo en su teléfono, algo discreto que funcionaría en segundo plano, monitoreando sus movimientos sin alertarla. Me sentía extraño, invasivo, pero ya no me importaba. Si ella estaba dispuesta a arriesgar nuestro matrimonio por un romance con mi mejor amigo, merecía saber la verdad. Como era de esperar, la aplicación pronto confirmó todo. Una noche, cuando se suponía que estaba fuera con sus amigas, rastreé su ubicación hasta un pequeño motel sin pretensiones en las afueras de la ciudad. No la seguí, no hacía falta. La traición estaba ahí, delante de mí, innegable, y encendió una furia que no sabía que podía sentir. Pasé las siguientes noches solo en nuestra cama, acostado, mirando el techo, pensando en todas las maneras en las que podría confrontarla, las cosas que le diría a George. Pero nada de eso parecía correcto. No quería una pelea, no quería una escena. Quería algo más grande, algo que los hiciera sentir cada gramo de la traición que me habían hecho. El plan se fue formando lentamente, tomando forma en mi mente como piezas de un rompecabezas que encajaban. Esto no se trataba solo de vengarme. Se trataba de irme con mi dignidad intacta, demostrarles que era más fuerte, más inteligente y más resistente de lo que nunca me habían dado crédito. Pero por ahora, esperaba. Jugué mi papel, como ellos lo habían hecho, pretendiendo que la vida seguía como siempre, que no había nada malo. Observaba a Jenny, anotando cada mentira que decía, cada excusa que daba. Cuanto más veía, más sabía que estaba haciendo lo correcto. Ellos pensaron que me habían superado. Pero lo que no sabían era que yo ya estaba 10 pasos adelante, preparándome para dejarlos a ambos atrás, para darle la vuelta a una traición que me había afectado más de lo que jamás había conocido. Y cuando llegara el momento, verían con qué minuciosidad había planeado su caída. Jenny no sospechaba nada. Si acaso, mi repentina quietud parecía ponerla a gusto. Tal vez pensaba que había perdido interés o, peor aún, que no me importaba. En realidad, solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. No podía dejar de reproducir las palabras de George en mi mente. Cada recuerdo que había compartido con él ahora me parecía podrido, contaminado por su traición. Pero era la sonrisa de Jenny, su rostro sereno y feliz, lo que realmente me molestaba. Últimamente parecía casi radiante, llevando una ligereza que había desaparecido entre nosotros meses atrás. Durante días, interpreté el papel del esposo ignorante, nunca insinuando lo que sabía. Llegaba a casa del trabajo y seguía con los gestos de siempre, preguntarle sobre su día, asentir mientras mencionaba a sus clientes y fingir que estaba distraído lo suficiente como para no notar cuando su teléfono vibraba. Cada noche, ella ocasionalmente se excusaba para ir a otra habitación, abrazando su teléfono como si fuera su salvavidas. Mantenía mi expresión tranquila, incluso divertida, como si fuera un actor en su papel. Pero bajo esa superficie tranquila, la furia hervía más fuerte. Me despertaba en medio de la noche, mi mente dando vueltas con pensamientos de venganza, escenarios de confrontación que se desarrollaban de 100 maneras diferentes. Me veía gritando, me veía en silencio, me veía empacando mis maletas y saliendo por la puerta. Pero al final, ninguna de esas opciones me parecía satisfactoria. Si iba a confrontarlos, tenía que ser en mis términos. Con el rastreador de su teléfono en su lugar, empecé a juntar patrones. El rastreador no solo me decía a dónde iba, también me ayudaba a entender cuán profundamente se habían entretejido sus mentiras. Tenía su rutina perfeccionada, se encontraba con George después del trabajo, sin quedarse demasiado tiempo, solo lo suficiente para una visita rápida antes de volver a casa. Era cuidadosa, increíblemente cuidadosa, como si estuviera ensayando cada movimiento. Era casi impresionante. Pero tenía un punto ciego, nunca había esperado que yo dudara de ella, que mirara más de cerca. Luego llegó una noche de martes, una semana después de que empezara a rastrearla. Jenny se sentó frente a mí en la cena, sonriendo de una manera que casi parecía burlona. Podía sentirla observándome, evaluando si sospechaba algo. Pero si buscaba signos de ira o desconfianza, no los encontraría. Me aseguré de eso. Voy a llegar tarde mañana, dijo casualmente. El trabajo está aumentando, y necesitan que cubra una reunión en el centro. Claro, respondí,
con desinterés. Sabía exactamente a dónde iría. El rastreador me dijo que estaría visitando la casa de George. Hizo una pausa, observándome en busca de una reacción, pero no le di ninguna. Me había convertido en un experto en mantener un tono ligero, una expresión tranquila. Cuanto más interpretaba este papel, más natural me parecía. Y, por la forma en que sus hombros se relajaron, me creyó. Esa noche, mientras ella dormía tranquilamente a mi lado, hice algunos ajustes. Jenny pensaba que podía seguir adelante sin consecuencias, pero yo estaba a punto de cambiar las reglas. Había pasado la última semana moviendo nuestras finanzas, cerrando cuentas conjuntas, abriendo cuentas privadas solo a mi nombre. Moví fondos, asegurándome de que cuando llegara el momento, sería financieramente libre de ella, y ella se quedaría con nada. Al día siguiente, la observé prepararse para su reunión. Puso más esfuerzo en su atuendo de lo habitual, eligiendo un vestido ajustado que no había visto en años, un par de tacones que rara vez usaba. Ni siquiera me miró mientras se maquillaba con precisión, arreglándose el cabello de manera meticulosa. «Que tengas un buen día», le dije mientras salía. Ella me dio un rápido saludo, casi despectivo, antes de salir por la puerta. La observé desde la ventana, esperando hasta que se alejó de la entrada. Luego tomé mi teléfono, revisé el rastreador y la vi dirigiéndose directamente a la casa de George. Salí unos minutos después, tranquilo y sereno, sabiendo exactamente dónde los encontraría. Cuando llegué, estacioné a una cuadra de distancia y esperé. No planeaba confrontarlos, eso vendría más tarde. Solo quería echar un vistazo a lo que pensaban que se estaban saliendo con la suya. Vi el coche de George en la entrada, y después de unos minutos, Jenny apareció, entrando con la facilidad de alguien que lo ha hecho 100 veces antes. Sentí que mi estómago se retorcía mientras la observaba tocar su puerta, y cuando George la abrió, la atrajo hacia un fuerte abrazo. Se reían, susurrándose como si fueran adolescentes, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Una calma extraña se apoderó de mí mientras me quedaba allí, observando. La ira que había cargado durante tanto tiempo no explotó como había esperado. En su lugar, me sentí frío, distante, casi como si estuviera observando a extraños. Era surrealista ver a Jenny bajo esa luz, viéndola interpretar el papel de una mujer enamorada, como si la vida que habíamos construido no significara nada. Me fui antes de que pudieran verme, sintiendo más certeza que nunca de que había tomado la decisión correcta al reunir pruebas, al mantener la compostura. Ahora solo quedaba esperar. De regreso a casa, tomé los pasos finales que había estado preparando en secreto. Ya había transferido todos los bienes valiosos a mi nombre. Nuestra casa, el coche, incluso los ahorros, todo lo que Jenny pensaba que podía acceder ahora estaba bajo mi control. Fue casi demasiado fácil, como prepararse para una transacción comercial en lugar de desmantelar un matrimonio. Esa noche, Jenny llegó a casa, su actitud ligera y alegre, como si hubiera tenido el mejor día de su vida. Me besó en la mejilla como siempre, un gesto rápido y despectivo, y comenzó a tararear mientras ordenaba el correo. «Parece que estás feliz», comenté. «Solo un buen día», respondió, sonriéndose a sí misma. Se veía radiante, como una mujer que tenía todo lo que podía desear. Y tal vez, en su mente, lo tenía. Devolví la sonrisa, manteniendo la fachada. Me alegra oírlo. Si había algo que había aprendido en todo esto, era paciencia. Podía esperar tanto como fuera necesario, sabiendo que cada día me acercaba más al momento en que Jenny se daría cuenta de lo completamente equivocada que había estado al juzgarme. No tenía ni idea de que el hombre que pensaba que estaba engañando ya había puesto en marcha las piezas para su caída. Para el fin de semana, tenía un plan que cortaría todos los lazos de los que ella dependía. Había contratado a un abogado y tenía mis papeles de divorcio listos, con términos tan estrictos que le costaría recuperar algo. Y había arreglado para que los papeles se entregaran de una manera que asegurara que George estaría allí para presenciar el colapso de todo lo que tan cuidadosamente habían ocultado. Mientras me sentaba frente a ella esa noche, observando su sonrisa ajena y contenta, sentí una extraña sensación de alivio. Ya no había necesidad de pretender. Pronto, la máscara caería, y Jenny vería exactamente lo que le habían costado sus acciones. La mañana amaneció fresca y nublada, un telón de fondo perfecto para lo que sabía que estaba a punto de ocurrir. Para ese momento, Jenny estaba completamente ajena a que caminaba hacia su propia perdición. Bajó las escaleras con una ligereza que rozaba la arrogancia,
ofreciéndome una sonrisa casual sobre su taza de café. Yo la devolví igualmente cálidamente, interpretando mi papel con la misma facilidad practicada que ella había mostrado durante el último año. No podía negar que, en parte, sentía un pequeño escalofrío por lo que se avecinaba. No porque quisiera venganza por el simple hecho de vengarme, sino porque quería que ella sintiera aunque fuera una fracción de la traición que tan desalmadamente me había infligido. Hoy, ese momento llegaría. ¿Vas a trabajar hasta tarde esta noche?, le pregunté, removiendo mi propio café. La pregunta fue lo suficientemente inocente, pero el impacto fue como un golpe. Su expresión cambió ligeramente antes de ocultarlo tras otra sonrisa practicada. Creo que sí. Ha sido una semana ocupada, y el equipo necesita un poco de apoyo adicional. Por supuesto, respondí. Dejé que un atisbo de decepción teñiera mi voz, sabiendo que solo la haría sentirse más segura. Solo no trabajes demasiado, ¿vale? Ella rió, claramente sintiendo que había ganado algún juego tácito entre nosotros. Ya me conoces, estaré bien. La vi irse con la misma mirada que me había dado tantas veces en los últimos meses, pensando que me había engañado. Pero hoy era el día en que su confianza se rompería. Pasé la mañana haciendo los últimos arreglos. Llamé a mi abogado, confirmando que tendría los papeles de divorcio entregados esa tarde en la casa de George, justo cuando sabía que estarían allí ambos. Quería que George formara parte de este momento, quería que viera cómo la realización de Jenny llegaba mientras su mentira cuidadosamente construida se desplomaba a su alrededor. La logística tenía que ser precisa, cada detalle tenía que desarrollarse tal como lo había visualizado. A medida que la tarde avanzaba, me preparaba mentalmente. Quería estar tranquilo, mantener los pies en la tierra, incluso cuando la verdad prendiera fuego a todo. Sabía dónde estarían, tal como confirmaba el rastreador, y me dirigí allí, estacionando en la calle donde podría ver todo desde la distancia. Exactamente a las 4 de la tarde, un sedán negro entró en el camino de entrada de la casa de George. Reconocí a la asistente de mi abogado, vestida de manera impecable, con un sobresellado en la mano. Caminó rápidamente hacia la puerta, que se abrió casi al instante, revelando a George y Jenny riendo, tan casuales como siempre. El rostro de Jenny cayó en el momento en que vio el sobre, su ceño fruncido mientras lo aceptaba. Leyó la etiqueta, y el cambio en su expresión fue inmediato. Observé, impasible, mientras lo abría, sus ojos recorriendo el documento con creciente horror. George la miraba, confundido, tratando de captar su mirada, pero ella estaba fijada, atrapada en las crueles líneas de tinta que delineaban su traición de manera nítida. Mi abogado había hecho un trabajo minucioso con el lenguaje, no había margen para maniobras, ningún resquicio que Jenny pudiera explotar. Todo estaba en su cara, incredulidad, ira y finalmente, pánico. Miró alrededor, casi como si esperara verme allí parado, pero yo permanecí oculto, esperando. Sus hombros se hundieron, y su expresión se torció en una de shock y realización, su mirada se dirigió a George, quien para ese momento ya estaba visiblemente alterado, su sonrisa desaparecida. No necesitaba escuchar las palabras para saber exactamente lo que estaba pasando entre ellos. George tomó los papeles, hojeando los brutales términos que describían su traición de manera tan clara y sin piedad. Su rostro pasó de la confusión al miedo, y dio un paso atrás mientras Jenny intentaba explicarse. La confrontación se calentó, sus voces subiendo de tono mientras su perfecta burbuja estallaba en una espectacular muestra de ira y traición. La observé mientras se giraba, suplicándole, pero George negó con la cabeza, su rostro frío e inquebrantable. Mi teléfono vibró, y vi un mensaje de mi abogado confirmando que los papeles habían sido entregados. Ya estaba hecho. Jenny ya no era mía, y cada mentira que tan casualmente había tejido ahora era una trampa en la que ella misma había caído. Sentí una calma satisfacción apoderarse de mí mientras les echaba una última mirada, Jenny intentando desesperadamente reparar lo que había roto, George volviéndose visiblemente más frío y cerrado con cada palabra que ella le lanzaba. Conduje a casa en silencio, dejando que la finalización de todo se asentara. Se sentía surrealista, como si acabara de ver el clímax de una película larga y prolongada en la que de alguna manera había sido elegido en contra de mi voluntad. Pero esto no era ficción. Había recuperado mi vida, reclamado cada gramo de dignidad que intentaron arrebatarme. Estaba en casa cuando Jenny regresó, su rostro rojo y manchado, su cabello despeinado, como si hubiera pasado por una tormenta.
Entró en silencio, la habitual arrogancia desaparecida, reemplazada por una mirada rota, casi suplicante, que apenas reconocí. «Tenemos que hablar», dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Asentí, haciendo un gesto para que se sentara en la mesa de la cocina, donde había preparado una simple taza de té para ella. La tomó, sus manos temblando mientras las envolvía alrededor de la taza, pero no bebió. En su lugar, me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. «Yo, no sé qué decir», comenzó, su voz quebrándose. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». Levanté una ceja, manteniendo mi expresión neutral. «¿Te refieres al romance? ¿O a las mentiras?». Su rostro se arrugó y miró la mesa, incapaz de encontrar mis ojos. Pensé que podía manejarlo, que podría mantenerlo separado de nosotros. Estaba equivocada. Eso es un eufemismo. Me recliné, dejando que el peso de sus palabras se quedara en el aire. No solo me traicionaste, sino que insultaste mi inteligencia al pensar que nunca lo descubriría. Ella empezó a decir algo, pero levanté la mano para detenerla. «No, Jenny. No quiero una disculpa. Las disculpas son vacías. Durante todo este tiempo, has vivido una vida construida sobre mentiras. ¿Cómo se supone que crea algo de lo que digas ahora?». Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no sentí simpatía. Le había dado confianza, amor y lealtad, todo lo que ella había tirado por la borda por el bien de sus propios deseos egoístas. Se quedó allí, en silencio, su rostro ceniciento. Supongo que debería preguntar, ¿cuánto tiempo? Manteniendo mi voz calma, casi clínica, como si estuviéramos discutiendo un trato de negocios. «Un año», susurró, apenas audible. Asentí, sin sorpresa. Era mucho tiempo, pero de alguna manera, al escucharlo, hizo que se sintiera más real. La enormidad de su traición se instaló a nuestro alrededor, espesando el silencio. «Yo solo, no sé por qué», dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. Me sentía atrapada, tal vez. Y George estaba ahí. «George», repetí, sintiendo la bilis subiendo por mi garganta. «Mi mejor amigo. Alguien en quien confiaba casi tanto como en ti». Ella se estremeció, su mirada cayendo nuevamente. El peso de sus acciones parecía presionar sobre ella, y podía ver cómo luchaba por encontrar palabras que nunca llegarían. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», pregunté, cruzando los brazos. Su boca se abrió, pero no pudo hablar. Me miró, impotente, buscando algo que no encontraría. Debió haber sentido que sus disculpas, sus excusas, no significaban nada para mí ahora. Finalmente susurró, «No lo sé». Respiré hondo, dejando que el silencio se alargara, observando su rostro desmoronarse mientras se daba cuenta de que no sería yo quien la consolara. Su mundo se había roto, y aquí no habría reconstrucción. «El divorcio es definitivo», dije. «Todo ya está resuelto. Te mudarás lo antes posible. Este capítulo de nuestras vidas ha terminado, Jenny». Parecía que quería protestar, pero luego vio la resolución en mi rostro y pareció pensarlo mejor. Asintió, apenas logrando susurrar. «Lo entiendo». Me levanté, sintiendo el alivio de un peso levantado. No necesitaba sus disculpas, sus arrepentimientos, sus promesas de cambiar. La necesitaba fuera. Ella también se levantó, vacilando un momento como si pensara que yo cedería, que me suavizaría y le daría otra oportunidad. Pero ya no quedaba oportunidad, no había nada en mí que deseara tener algo más que ver con ella o con George. Mientras subía las escaleras para recoger sus cosas, eché un último vistazo a la casa que habíamos compartido, una vida que parecía tan estable, tan sólida. Y por primera vez, sentí una sensación de paz, sabiendo que había cerrado una puerta al pasado, listo para caminar hacia un futuro donde nunca más sería el tonto. Había pasado una semana desde que Jenny se mudó. La casa se sentía más vacía que nunca, resonando con la ausencia de la vida que habíamos construido juntos. El divorcio fue rápido y limpio, legalmente resuelto en un día, pero los escombros emocionales habían dejado cicatrices. Pensé que me sentiría satisfecho, tal vez incluso aliviado. En cambio, el silencio me pesaba de maneras que no esperaba. Al principio, me mantuve ocupado, dedicándome al trabajo y haciendo todo lo posible para distraerme. Pero cada noche, mientras me sentaba solo en la mesa de la cocina o miraba a través de la tranquila y oscurecida sala de estar, los recuerdos llegaban como fantasmas no deseados.
Estaban sus fotos favoritas aún en el cajón, pequeñas cosas que había dejado atrás, una bufanda, un libro, una liga para el cabello, cada una un recordatorio de los años que pasé amándola, confiando en ella. La traición seguía ahí, cruda y profunda, pero ahora se mezclaba con una extraña tristeza que no había anticipado. Una tarde, me encontré en el porche delantero, observando cómo las luces de la calle parpadeaban una por una, escuchando los sonidos de las risas apagadas de los vecinos y el zumbido lejano de un televisor desde una casa cercana. Fue entonces cuando me golpeó una amarga ironía. Ahora estaba solo en la misma casa por la que había luchado tanto para mantener. Una brisa fría pasó por el porche, y me estremecí, abrazándome a mí mismo, sintiendo un vacío que antes no me había permitido reconocer. Mi teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo la quietud. Miré hacia abajo y vi el nombre de George aparecer en la pantalla. Por un momento, pensé en ignorarlo, dejar que se fuera al buzón de voz como había hecho todas las otras veces que había intentado contactarme. Pero algo en mí, una morbidísima curiosidad, me impulsó a responder. Hola. Hubo una larga pausa antes de que hablara. Su voz sonaba más baja, casi vacilante. Mark, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesito hablar contigo. Es importante. Una risa amarga se me escapó. ¿Importante, eh? ¿Qué podría ser importante después de todo lo que hiciste? Lo sé, no lo merezco, dijo rápidamente. Pero esto no es sobre nosotros. Es sobre Jenny. El nombre me golpeó como un puñetazo y me aferré al borde del pasamanos, tratando de mantenerme firme. ¿Qué pasa con ella? Ella está en el hospital. Es grave. Me pidió que te llamara. Las palabras tardaron un momento en hundirse y aún así no podía procesarlas por completo. ¿Jenny? ¿En el hospital? Esto no formaba parte del plan, no era parte del castigo que había imaginado. ¿Qué pasó? Fuerzo a salir, mi garganta de repente seca. Un accidente de coche, respondió, con la voz pesada. Salía de la casa de una amiga. Perdió el control en la carretera. Ellos no saben si va a lograr salir. Mi corazón se apretó, y sentí que mi agarre alrededor del teléfono se tensaba. No había visto a Jenny desde que empacó y se fue. En mi mente, ella se había desvanecido en el pasado, un capítulo que había cerrado para siempre. Pero la imagen de ella acostada en una cama de hospital, frágil y luchando por su vida, destrozó esa ilusión. ¿Por qué me llamas?, pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Ella pidió por ti, Mark. Sé que no tengo derecho, pero, dijo tu nombre. No quiere verme. Te quiere a ti. Me quedé en silencio, el peso de sus palabras presionando sobre mí. En esos primeros días después del divorcio, me había dicho a mí mismo que nunca miraría atrás, que nunca le daría otro segundo de mi tiempo. Pero ahora, sabiendo que estaba herida, que podría no sobrevivir, una parte de mí, una parte que había intentado enterrar, no pudo apartarse. Sin decir una palabra más, colgué la llamada y tomé mis llaves. El trayecto al hospital fue un borrón, cada milla se fundía con la siguiente mientras los recuerdos inundaban mi mente, de Jenny y yo, de las risas, de nuestros sueños compartidos, y sí, incluso de nuestras traiciones. De alguna manera, frente a lo que ella estaba viviendo, la ira se sentía distante, mezquina. La traición seguía allí, pero se había desvanecido en un dolor sordo bajo un dolor más agudo y urgente. En el hospital, le di a la recepcionista el nombre de Jenny, mi voz apenas firme. Ella me dirigió a la UCI, donde el olor estéril del antiséptico y las frías luces blancas parecían intensificar la sensación de temor que se acumulaba en mi pecho. Finalmente llegué a su habitación, vacilando afuera, mi mano flotando sobre la manija de la puerta. Respiré hondo, empujé la puerta y entré. Jenny yacía allí, pálida y frágil, rodeada de tubos y monitores. Se veía más pequeña, casi irreconocible, su energía vibrante apagada, su rostro magullado e hinchado. Sus ojos estaban cerrados, su respiración superficial y débil. Tragando saliva con dificultad, sentí un torrente de emociones que no pude nombrar. Verla así, todos mis planes de venganza, toda la ira justa que me había alimentado, se sentían vacíos. Me acerqué lentamente, inseguro de qué decir, inseguro de cómo sentirme. Al llegar a su lado, sus ojos parpadearon y, por un momento, se veía confundida, desorientada. Pero luego encontró mi mirada, y una leve, triste sonrisa tocó sus labios. Mark.
susurró, su voz tan débil que apenas era un sonido. Estoy aquí, respondí, mi propia voz gruesa. Tomé su mano, fría y frágil, y ella se aferró con la poca fuerza que tenía. Quería decirte, lo siento, murmuró, sus ojos brillando con lágrimas. Por todo. Fui tan egoísta, tan ciega. No espero que me perdones, pero necesitaba que lo supieras. Una lágrima resbaló por su mejilla, y sentí que mis propios ojos ardían. Quería decirle que la odiaba, que había arruinado todo. Pero las palabras no salían. La miré, viendo no a la mujer que me había traicionado, sino a la mujer que una vez amé, la mujer con la que construí una vida. Y en ese momento, la ira se desvaneció, dejando solo una tristeza vacía. Te perdono, dije, reconociendo apenas mi propia voz. Las palabras me sorprendieron, pero al decirlas, me di cuenta de que eran ciertas. Tal vez siempre había querido perdonarla, aunque no pudiera admitirlo ni a mí mismo. O tal vez era solo la finalización de todo, sabiendo que esta sería la última conversación que tendríamos. Su mano se apretó ligeramente alrededor de la mía y cerró los ojos, una expresión de paz suavizando sus rasgos. No habló más, pero su respiración se hizo más lenta, cada respiración más débil que la anterior. Me quedé allí, sosteniendo su mano, sintiendo el peso de todos los años que habíamos pasado juntos, los recuerdos, el dolor y el amor, todo mezclado en uno. A medida que los monitores se apagaban y Jenny dio su último aliento, sentí que una parte de mí se iba con ella. No solo había perdido a mi esposa, ni siquiera a mi mejor amigo. Había perdido una parte de mí mismo, la parte que había creído en el amor, en la lealtad, en el para siempre. Al final, no hubo victoria, ni triunfo. Solo una habitación silenciosa, una quietud que se asentó como polvo, y la realización de que la vida tiene una forma de humillar incluso los planes mejor trazados. Salí del hospital en las primeras horas de la mañana, sintiendo como si hubiera envejecido toda una vida. El trayecto a casa fue lento, las carreteras vacías y tranquilas, y al entrar en la entrada, vi el espacio vacío donde solía estar su coche. Era un pequeño detalle, pero se sentía enorme, un recordatorio de todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría recuperar. En las semanas que siguieron, traté de seguir adelante, de recoger los pedazos de mi vida. Pero la casa se sentía vacía, llena de fantasmas del pasado. En mi búsqueda de venganza, perdí más de lo que jamás había imaginado. Y ahora, me quedaba viviendo con el vacío, el silencio, los recuerdos de un amor en el que alguna vez creí, incluso mientras luchaba por olvidar la traición que lo destruyó. Al final, no fue la traición de Jenny lo que me dejó roto. Fue la realización de que el amor, no importa cuán feroz, podía ser tan frágil, tan vulnerable a los más pequeños tropiezos. Y mientras me sentaba solo en la quieta, vacía casa, entendí que algunas heridas nunca sanan realmente, simplemente se convierten en parte de quien eres.